Jesús Úbeda, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Manu? Oye, va a hacer un guiñito, un saludo. Vamos a mandar un saludo, que eso es una cosa como muy provinciana, pero que queda muy bien. Vamos a mandarle un abrazo a mi suegra, que se llama Isabel Sánchez, que es fan del programa, que siempre me dice, oye, muy bien lo de ti, po, en la crónica se nota mucho que la lees, no sé qué, no sé en cuántos, ¿no? Entonces esto no se lo espera y le mandamos un abrazo. Pues le mandamos un abrazo desde la trinchera, Isabel, fuerte abrazo. Jesús es un gran tipo, es un gran tipo, por eso lo tengo aquí de... Luego te doy el Sí, cohechito. aquí lo tengo colaborador, si no, a mí me gusta trabajar con buena gente. Sí, sí, sí. Bueno, Jesús, hoy traemos un tema que por desgracia está de plena actualidad, que es todo esto relacionado con la censura, Sí. con el wokismo imperante, la dictadura del políticamente correcto, que al final es la cultura de la cancelación, en función de lo que digas o en función de lo que pienses, mucho ojo porque te podemos censurar y tapar la boca. Pues mira, como tengo las vacaciones a tiro de piedra, voy a hacer una lectura optimista de esto. Y es, estamos en una ciénaga, pero es cierto que están saliendo libros muy buenos en los que se está analizando con mucha lucidez y con muy buena literatura esta ciénaga. Y vengo a recomendar el último ensayo del periodista y escritor Julio Valdeón, que es un prosista soberbio, yo creo que infravalorado. El libro se llama Matadero de Reputaciones, lo publica La Esfera y es un bestiario de cancelaos, Manu. Por sus páginas desfilan más de 40 herejes, algunos de estos son víctimas del islamismo, pero sobre todo los que recoge el libro son de los cruzados de la cultura woke o woke, o como se diga, de esos furibundos rastreadores identitarios de pecadores con pecados estructurales, que dicen ellos, de esos luminosos quemaditas progres que con la vehemencia de los inquisidores se dejan el pellejo intentando dilapidar tu carrera, la mía y si no, la vida directamente de lo que ellos buscan, que son pobreticos chivos expiatorios. Así que si te parece, Manolo, hablamos con el amigo Julio Valdeón. Pues Julio Valdeón, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, encantado de que estés con nosotros. Un libro de lo más recomendable, Matadero de Reputaciones, de la editorial La Esfera. Julio, en tu libro desvelas que el origen de las cacerías virtuales contemporáneas se produjo en China. Ese es el origen. Sí, sí, así es. A principios de los 2000, ciudadanos chinos empiezan a organizarse en redes, seguramente con buenas intenciones para denunciar el comportamiento pues de alguien que han visto, yo qué sé, maltratar a su perro o cuestiones similares, para señalar bueno, pues al bárbaro y tratar de enmendar su comportamiento. El problema es que al final, como siempre, estas cosas se transforman en un proceso de justicia popular, entre comillas, ¿no? Es decir, lo que tomaron la justicia por nuestra mano. Y lo que parecía un fenómeno oriental bueno, que resultaba improbable que calase en Occidente, porque aquí defendemos al individuo y la libertad individual, y parecía una cosa más como de Oriente, ¿no? Pues sin embargo saltó con mucha facilidad y se multiplicó gracias al auge de las redes sociales hasta llegar a la situación actual, que es, yo creo que muy preocupante. Ha mencionado Julio lo del perro, por ejemplo, y yo me he Sí. acordado de Excalibur. ¿Os acordáis de la que se lió con el perro este de la tipa que tenía ébola y que lo sacrificaron y que se montaron manifestaciones para evitar el sacrificio del perro y demás? ¿Cómo, Sí, cómo sí. olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ese fue un fenómeno que se convirtió en viral y hubo incluso protestas de todo tipo. Oye, Julio, comentas además que, vale, el origen de esta nueva cultura de cancelación surge curiosamente en China, que, oye, no deja de ser una dictadura comunista, a pesar de que en las últimas décadas hayan aceptado el libre mercado y el capitalismo, y hasta cierto punto, pero da el salto a Occidente y es concretamente en Estados Unidos donde surge y se extiende este virus de la mordaza hasta que finalmente llega también a Europa y concretamente a España, ¿no?
Sí, así es. O sea, en el momento que salta a Estados Unidos es cuando empiezan los problemas, porque Estados Unidos sigue siendo la gran potencia cultural de nuestro tiempo y todo lo que allí se genera pues acaba irradiando al resto del mundo, para bien muchas veces, pero a veces también para mal. Entonces, en Estados Unidos se encuentra un terreno abonado, perfecto, porque había calado desde hacía tiempo ya las peores ideas de los pensadores franceses post-68istas, ¿verdad? Con su apuesta por lo subjetivo y su desprecio de la objetividad. Así que cuando llega a Estados Unidos, pues se encuentra un campo abonado, porque a todo esto se suma una cierta tendencia que yo creo que tiene que ver con la cultura protestante y el puritanismo, a las cacerías. Es decir, Estados Unidos a lo largo de su historia pues ha habido a las cacerías humanas, me refiero. Ha habido procesos que arrancan con Salem y las cazas de brujas, que como todos sabemos siempre fueron mucho más propias del protestantismo que de la tradición cultural católica, y que llegan hasta pues desde las histerias anticomunistas de los años 50 con el Comité de Actividades Antiamericanas y los 10 de Hollywood y tantos actores, guionistas, directores purgados, y que se extienden hasta los años 80 y los llamados pánicos morales, ¿no? Cuando se suponía que había casos de abusos en las escuelas y bueno, hubo maestros, policías, concejales depurados por crímenes que no existieron. Todo esto se multiplica porque se encuentra con una izquierda absolutamente desarbolada, que en Estados Unidos apuesta por lo iliberal, apuesta por peligros para la democracia como el multiculturalismo o como la defensa, digamos, de la subjetividad y las identidades y el culto a las identidades. Y al final hay un cóctel letal que cristaliza pues en movimientos como el Me Too, con tanto dolor como ha traído, o como bueno, o cancelaciones pues de personajes de la academia, de la cultura, de tantos ámbitos. Julito, esto a lo mejor es una ida de olla. No sé si recordarás que en la Segunda República Azaña celebró que España había dejado de ser católica, pero luego hubo 40 años de régimen bajo palio, ¿no? ¿Ha conseguido Netflix, Disney Plus, yo qué sé, las asociaciones antitaurinas, etcétera, lo que no consiguieron los republicanos de izquierdas hace 90 y tantos años? A ver, por un lado yo creo que es imposible legislar sobre las conciencias, porque al final cuando tú a la gente no tratas de convencerla con los mejores argumentos disponibles, y lo que la fuerzas a hablar o a pensar de una manera por un simple ordeno y mando, pues eso al final salta por los aires. Es decir, si tú quieres fomentar cambios sociales, pues tienes que intentar convencer de una manera pedagógica y sobre todo respetuosa, con que haya otros que piensen de otra forma. Pero así, a golpe de silbato y de corneta, no funciona. Ahora, una cosa es que esto termine por cambiar, digamos, o sea, que triunfe socialmente, y otra cosa es que en los centros de poder, en las grandes empresas, en Wall Street, en Hollywood, en las universidades norteamericanas y en los consejos de redacción de los grandes medios como el New York Times o el Washington Post, ahí sí que se ha hecho fuerte y eso sí que ha creado una cultura empresarial dominante en Estados Unidos. Muchas veces nos quedamos con las anécdotas más risibles, ¿no? La zona segura, donde no puedes decir no sé qué palabra en la facultad, y nos parece todo muy ridículo, pero en realidad hay algo mucho más siniestro por debajo, y es que hay muchos de los aspectos de esta ideología woke que están ya plenamente admitidos en el funcionamiento de las empresas y que obligan, por ejemplo, pues a todos los trabajadores de una determinada empresa a someterse a un curso para yo qué sé, para buscar al racista que llevan dentro y tal, que no dejan de ser cursos de reeducación y que, fíjate qué cosas, al final vuelven a remitirnos de vuelta a China, ¿verdad? Y al modelo de la revolución cultural y a todos los espantos que aquello trajo. Oye, Julio, recoges en tu libro pues bastantes casos de cancelación. Y de todas estas historias que recoges, ¿cuál es la que más te aterra, la que más te ha llamado la atención? Bueno, hay muchas. Una muy evidente es la de Woody Allen,
que en Estados Unidos está completamente proscrito, es decir, sus memorias fueron liquidadas de la editorial donde iban a salir. El Washington Post, recuerdo que sacó un titular hablando de las memorias, que por cierto son maravillosas, diciendo, pero esto no era un titular, esto era el titular de la crítica literaria del suplemento de nada menos que el Washington Post dominical, y decía que si te quedabas sin papel higiénico siempre podías utilizar las memorias de Woody Allen. Woody no puede rodar en su país y tiene que acudir fuera, y es verdad que es muy mayor, y es verdad que tiene una obra que es imposible de cancelar porque quedará para las generaciones venideras, pero es impresionante lo que se ha hecho con este hombre a partir del testimonio de una mujer que, en mi opinión, pues si no consecuencias penales, debería estar cerca. Me refiero a O su por lo menos de un psiquiátrico. por lo menos un psiquiátrico. Pero bueno, si nos venimos a España, hay casos como el de Plácido Domingo, que es absolutamente espectacular, que las administraciones públicas no le permiten actuar, no puede cantar, no canta en el Teatro Real. ¿En base a qué? A una serie de acusaciones que jamás llegaron a sustanciarse delante de un tribunal y que cuando uno se pone a leerlas pues resultan bastante disparatadas. O el de Joan Oller, el dramaturgo catalán, ¿no?, que fue acusado de supuestos abusos de poder y de acostarse con alumnas y tal, y al final aquello era todo absolutamente ridículo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni siquiera entró a considerarlo, pero sí sirvió para forzar su jubilación anticipada y para que viviera un año de oprobio absoluto y al final muriera solo, sin que ninguno de esos cómicos como Joaquín Reyes y otros que se jactan de que la cancelación no existe, dijera ni esta boca es mía, porque al final, como hemos hablado alguna vez, a todos nos gusta creernos que delante de McCarthy y del Comité de Actividades Antiamericanas seríamos Humphrey Bogart, ¿verdad? Y alzaríamos la voz en favor de nuestros compañeros pisoteados y en favor de la civilización y de los inocentes, pero la realidad es que, como demuestran los cómicos españoles tantas veces, lo más fácil es ir a favor de la corriente, cerrar el pico, no meterte en problemas y dejar caer al señalado y que le den tila. Pero esto que comentas, Julio, es muy importante porque efectivamente estamos hablando de casos donde se produce una clarísima, evidente condena social, pero condena social liderada por algunas voces que tienen cierta repercusión, y condena mediática. Es la justicia de los medios, la justicia de los opinadores, frente a la justicia de verdad, que es la justicia de los tribunales, en base a una serie de declaraciones. Pues el caso Me Too es paradigmático, en donde después de muchos años después, sale una persona y dice, pues yo recibí acoso. ¿Y por qué no denunciaste en su día? Luego no se sustancia en absolutamente nada, no hay juicio, no hay pruebas, no hay sentencia condenatoria, pero la persona que ha sido señalada sufre las consecuencias. Julio, has puesto el ejemplo de Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, cómico, Sí. dijo en su día, la cancelación es mala prensa, aquí no se cancela a nadie. ¿Qué opinas sobre esto? Pues que me parece, yo no sé si es una muestra de ignorancia o de puro cinismo, porque hemos hablado de Joan Oller, hemos hablado de Plácido Domingo y podríamos citar más casos como Anónimo García, por ejemplo, el humorista que ha sido condenado nada menos que por torturas, por el famoso tour de la manada, que no era ni más ni menos que una parodia Un chiste. del tratamiento carroñero que los medios de comunicación dieron al caso de la manada, que es una larga tradición española y que ya viene desde de las niñas de Alcácer, y recordaréis toda aquella putrefacción en televisión y cómo se trató el caso, ¿no? Pues llegar ahora y decir que esto no existe, o el caso de Migoya, por ejemplo, el guionista maravilloso, redactor jefe del Víbora, escritor de tantos libros estupendos, al que le hicieron una campaña brutal por un libro de cuentos maravilloso también que se llamaba Todas putas, que forzó al final su expulsión del mundillo cultural español y que acabó vive exiliado en Lima. Decir que no hay cancelaciones o creer que eso solo es mala prensa, pues francamente no sé cómo describirlo, no sé si es cobardía, si es falta de empatía con gente que sufre de una manera injustificada e injusta, o pura jeta, es que ya no sé. Julio Valdeón, autor del libro Matadero de reputaciones de la esfera de la editorial Esfera, publicado este año
2024. Una obra absolutamente recomendable para entender y conocer de primera mano pues la dictadura políticamente correcta que sufrimos en nuestros días, la dictadura woke. Un auténtico placer contar contigo, Julio. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Espera, antes de despedirlo, momento publicitario. Tardío, pero más vale tarde. No dejen de leer, queridos oyentes de La Trinchera de Llamas. No le des más whisky a la perrita, un libro de quien les habla y de Julio Valdeón sobre Raúl del Pozo. Ya le puedes despedir. Muy bien, después de esta cuña publicitaria también absolutamente recomendable un día. Jesús, lo que podemos hacer es hacer una autoentrevista. No, una autoentrevista, te entrevistas a ti mismo y yo estoy aquí. No, eso es muy aburrido. He dejado el onanismo ya en la adolescencia. Bueno, dicho lo cual, pero ese libro también merece la pena que profundicemos en él y algún día hablaremos en profundidad sobre el mismo. Julio, fuertísimo abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo enorme a vosotros. Gracias. Un placer, hasta luego. Bueno, Jesús, qué buen tema, qué buen libro y qué gran periodista Julio Valdeón. Sí, Así de a gusto, señor. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Espero que nos veamos la temporada que viene. La temporada que viene, aquí.